La investigación, que se convertiría en uno de los casos criminales más perturbadores de Australia en décadas, comenzó de manera rutinaria a finales de noviembre de 1998. El día 25, Garion Sinclair denunció en la comisaría de Salisbury North, en Adelaida, la desaparición de su hermana, Elizabeth Haydon, quien llevaba 6 días sin aparecer. Expresó su preocupación por las inconsistencias en las explicaciones que su cuñado, Mark Haydon, le había dado sobre la ausencia de su esposa. El caso llegó al detective Gregory Stone de la Unidad de Personas Desaparecidas. En su entrevista con Sinclair, este amplió su declaración. Elizabeth, madre de 8 hijos de diferentes padres, se había casado con Mark Haydon en 1997. La pareja había dejado a 2 de sus hijos en casa de los Sinclair el 20 de noviembre, prometiendo recogerlos el lunes 23. Sin embargo, Mark apareció solo la noche del domingo 22, afirmando que Elizabeth lo había abandonado. En conversaciones posteriores, ofreció versiones contradictorias, que ella había huido con un amigo tras robar dinero, y más tarde, que había desaparecido tras un viaje que hicieron juntos para visitar a su padre, versión que supuestamente podía corroborar Jodi Elliott, otra hermana que vivía con ellos. La verificación de Sinclair reveló que Mark nunca había denunciado la desaparición, lo que lo impulsó a hacer la denuncia formal. El detective Stone inició la investigación visitando Smithfield Plains, donde localizaron y entrevistaron a Mark Haydon. Este se mostró sorprendentemente tranquilo y aseguró que su esposa era promiscua y había intentado seducir a su mejor amigo John Bunting, por lo que, sintiéndose ofendido, había decidido no buscarla. John Bunting, interrogado ese mismo día, confirmó la historia e hizo una buena impresión inicial en Stone, mostrándose cooperativo. Ninguno de los 2 hombres tenía antecedentes penales conocidos. Posteriormente, Stone se reunió con la familia de Elizabeth, Garion Sinclair, su esposa y su hermana, Christine Speck. Todos rechazaron vehementemente la versión de Mark y John. Argumentaron que era impensable que Elizabeth, una mujer con 8 hijos a su cargo, los abandonara. Además, señalaron la desaparición de su vehículo, un Land Cruiser verde. Cuestionaron la supuesta tentativa de seducción, dado el físico de Elizabeth y, sobre todo, porque John Bunting tenía un historial sentimental con 2 de las hermanas menores de ella, Gail Sinclair y Jodi Elliott, por lo que Elizabeth lo conocía bien y no se sentía atraída por él. La familia describió a Bunting como una persona carismática pero despiadada. Tras estas primeras indagaciones, el detective Stone se quedó con una sensación ambivalente. Aunque las explicaciones de Haydon y Bunting parecían plausibles de manera superficial, las dudas de la familia y las contradicciones en el relato de Mark sembraron una inquietud que sugería que la desaparición de Elizabeth Haydon podía ser mucho más que un simple abandono. Tras analizar la información inicial, el detective Gregory Stone presentó un informe a su superior, Dennis Edmonds, jefe de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Australia Meridional. Como resultado, se autorizó una investigación más profunda y se asignó al detective Steve McCoy para apoyar a Stone en la búsqueda de Elizabeth Haydon. Las primeras diligencias se centraron en localizar el Land Cruiser verde de la desaparecida y en reconstruir sus últimos movimientos conocidos en Salisbury North. Paralelamente, se entrevistó a los vecinos de los Haydon en Smithfield Plains y en su anterior residencia en Elizabeth East. Todos coincidieron en describir a Elizabeth como una mujer tranquila, hogareña y aficionada a las manualidades, y a Mark como un hombre amable y sin historial de violencia doméstica. Estos testimonios, que pintaban un cuadro de normalidad, hacían más inexplicable su desaparición. Al intentar localizar a Mark Haydon para una nueva entrevista, los detectives descubrieron con sorpresa que ya no vivía en su casa de Smithfield Plains. Tras ser localizado con ayuda de la policía local, Haydon explicó con calma que se había mudado a casa de su amigo Robert Wagner, solo 1 o 2 días después de que Elizabeth desapareciera. Esta decisión, que contradecía el comportamiento habitual de los familiares de un desaparecido, que suelen permanecer en el domicilio esperando noticias,
resultó profundamente sospechosa para los investigadores. El nombre de Robert Wagner activó una alerta inmediata. Dennis Edmonds recordó que Wagner era investigado por la unidad de fraude bancario por un caso relacionado con la desaparición de su compañero sentimental Barry Lane un año antes. La investigación de aquel caso había revelado que Wagner retiraba dinero de las cuentas de Lane tras su desaparición, bajo la apariencia de su estrecha relación. Esta conexión llevó a los detectives a examinar minuciosamente los círculos sociales de Mark Haydon, Robert Wagner y John Bunting. La investigación, que avanzaba a ciegas, pronto arrojó un resultado alarmante. Varios casos de desapariciones sin resolver en Salisbury North parecían converger en la órbita de John Bunting. Se descubrió que Clinton Tracy C., un joven desaparecido en 1992 cuyo cuerpo fue hallado en 1994 sin identificar entonces, había sido amante de Barry Lane y, significativamente, vivía solo una casa de donde residía John Bunting en aquel momento. El patrón se hizo aún más evidente con otros casos. Ray Davis, un hombre con discapacidad intelectual que mantenía una relación con Susan Allen, desapareció en enero de 1996 tras una discusión con ella. 10 meses después, en noviembre de 1996, la propia Susan Allen desapareció sin dejar rastro. La investigación posterior reveló que, tras su desaparición, alguien había seguido retirando dinero de su cuenta de subsidios sociales durante 35 meses, por un total de casi $17,000 australianos. Las grabaciones de los cajeros automáticos mostraban que los retiros los realizaban personas que ocultaban deliberadamente su rostro. Para la Navidad de 1998, lo que había comenzado como la búsqueda de una sola mujer se había transformado ante los detectives en una inquietante red de desapariciones, fraudes financieros y conexiones personales que apuntaban a la posibilidad de una actividad criminal serial y organizada. La investigación de los pagos de la Seguridad Social de Ray Davis confirmó que, tras su desaparición, alguien había retirado regularmente su dinero y había enviado 7 cartas notificando cambios de dirección, ninguna de las cuales correspondía a lugares donde hubiera sido visto. Esta anomalía, sumada a las desapariciones de Clinton Tracy C., Susan Allen, Barry Lane y Elizabeth Haydon, todas personas vinculadas de algún modo a John Bunting, formó un patrón demasiado alarmante como para ser coincidencia. A principios de 1999, el superintendente Dennis Edmonds tomó 2 decisiones cruciales. Congeló la cuenta de subsidios de Susan Allen para forzar algún movimiento y obtuvo rápidamente una orden judicial que autorizaba una extensa vigilancia encubierta sobre John Bunting, Robert Wagner y Mark Haydon. Durante meses, la vigilancia y las intervenciones telefónicas arrojaron pocos resultados concretos, aunque revelaron que el trío, que vivía desahogadamente sin empleo, utilizaba un lenguaje críptico y eufemismos. También se identificó a un cuarto contacto estrecho, James Blasakis, hijastro de Bunting. El punto de inflexión llegó el 18 de mayo de 1999, cuando la vigilancia siguió a Bunting y Wagner hasta el remoto pueblo de Snowtown, a 150 kilómetros al norte de Adelaida. Allí, los agentes descubrieron el Land Cruiser verde de Elizabeth Haydon, estacionado cerca de un edificio que, al investigar, resultó estar alquilado por Mark Haydon. Ante la urgencia de actuar antes de perder el factor sorpresa, Edmonds decidió registrar el local sin orden judicial. El interior parecía un almacén con equipos diversos, pero no mostraba señales evidentes de crimen. La excepción fue una pesada bóveda bancaria blindada. Tras conseguir abrirla, los detectives se encontraron con una escena dantesca. 6 bidones de plástico de 163 litros. Al abrir uno, descubrieron restos humanos sumergidos en un líquido ácido y espumoso. Los bidones posteriores contenían más cuerpos desmembrados, todos tratados con ácido clorhídrico. El hallazgo confirmó las peores sospechas. Estaban ante un caso de múltiples asesinatos.
La policía activó de inmediato a todos sus equipos forenses y procedió a asegurar la escena en el más estricto secreto, iniciando así lo que se revelaría como uno de los crímenes en serie más notorios de la historia australiana. El análisis de los 6 barriles hallados en la bóveda de Snowtown reveló los restos desmembrados de al menos 8 personas, 6 cabezas, 15 piernas y 6 torsos. Irónicamente, el ácido clorhídrico concentrado que los asesinos vertieron para disolver los cuerpos actuó como un conservante, formando una capa espumosa que protegió parcialmente los tejidos y permitió a los forenses recuperar incluso algunas huellas dactilares. Ante la magnitud del hallazgo se formó un equipo especial de investigación denominado Diagram. El primer desafío fue estratégico. Aunque el local estaba alquilado a Mark Haydon, no había pruebas directas que vinculasen a John Bunting o Robert Wagner con los barriles. Decidieron realizar arrestos simultáneos para aprovechar el factor sorpresa. Sin embargo, Bunting, Wagner y Haydon, tras ser detenidos el 21 de mayo, solicitaron abogados y negaron toda implicación, lo que obligó a la investigación a depender casi por completo de la evidencia forense. La investigación se centró entonces en las antiguas residencias de Bunting. El 23 de mayo, en el patio de la casa del 203 de Waterloo Corner Road en Salisbury North, equipos forenses utilizando detectores de gases y georradar localizaron una anomalía bajo una losa de hormigón. Al excavar, descubrieron 11 bolsas de plástico que contenían más restos humanos descompuestos y desmembrados, indicando que el lugar había sido usado como fosa clandestina. La noticia de los barriles de cadáveres de Snowtown y las excavaciones en Salisbury North provocó una enorme conmoción mediática en Australia. Mientras los forenses trabajaban en identificar a las víctimas, habiendo logrado poner nombre a 6 de las 8 de Snowtown para el 3 de junio, la investigación dio un giro decisivo. Ante el muro de silencio de los principales sospechosos, los investigadores arrestaron a James Blasakis. Durante su interrogatorio el 26 de mayo, Blasakis, sin presión aparente, se derrumbó y realizó una confesión devastadora. Admitió su participación en el asesinato de su medio hermano, Troy Jude. Esta declaración inesperada abrió finalmente una grieta en el caso, proporcionando a la policía el testimonio interno crucial que necesitaban para desentrañar la red completa de asesinatos. Según el testimonio de Blasakis, los hechos se remontaban a agosto de 1998, 10 meses antes de los sucesos centrales del caso. Troy Jude, de 21 años, fue asesinado tras una confesión de Blasakis a John Bunting, en la que reveló que Jude lo había obligado a mantener relaciones años atrás. Bunting, enfurecido, declaró que Troy debía ser castigado, un eufemismo que todos entendieron como una sentencia de muerte. Junto a Robert Wagner y Mark Haydon, y con el consentimiento de Blasakis, irrumpieron en la casa donde Jude dormía. Lo sacaron a rastras de la cama, lo golpearon y tras someterlo a vejaciones, lo estrangularon en el baño. Posteriormente, desmembraron el cuerpo y lo depositaron en un barril de plástico. La siguiente víctima en la que Blasakis participó fue Frederick Brooks, sobrino de Elizabeth Haydon. Brooks, de 18 años y con problemas psiquiátricos, fue asesinado a mediados de septiembre de 1998. Bunting se obsesionó con la idea de que Brooks tocaba a las chicas y repetía repetidamente que algo tenía que pasarle. Brooks fue invitado a una fiesta con Bunting, Wagner y Blasakis. Blasakis, Wagner y Bunting torturaron a Brooks al igual que con las víctimas anteriores. Luego lo obligaron a hablar a una grabadora, revelando su información bancaria. El grupo convenció a la madre, Hodie Elliott, de que su hijo había huido con una prostituta, mientras Mark Haydon retiraba el dinero de su cuenta. Nadie denunció su desaparición, por lo que su asesinato fue una revelación para la policía. La tercera víctima fue Gary O'Dwyer, un discapacitado de 29 años de Murray Bridge. Bunting lo consideraba un degenerado y lo llamaba maricón repetidamente. Tras varios días de vigilancia,
el grupo lo secuestró en octubre de 1998 y lo llevó a la casa de Bunting. Allí fue torturado con descargas eléctricas para obtener los números PIN de sus tarjetas bancarias. Una vez conseguido el dinero, fue estrangulado y su cuerpo, desmembrado y metido en un barril. Vlasáquis explicó que el grupo había almacenado cadáveres en barriles en el garaje de los Haydon desde mediados de 1997. Elizabeth Haydon toleró la situación hasta finales de 1998, cuando comenzó a presionar a su esposo para que los retirara. Esta insistencia, según Vlasáquis, pudo motivar su desaparición en noviembre de ese año, aunque él negó cualquier participación directa en ese hecho. El cuarto asesinato en el que Vlasáquis intervino directamente fue el de su hermanastro David Johnson, el 9 de mayo de 1999. Bunting, creyendo erróneamente que Johnson era homosexual, ordenó su muerte. Vlasáquis lo atrajo a un local en Snowtown con el pretexto de comprar una computadora barata. Una vez allí, Johnson fue torturado para que revelara su PIN bancario. Tras confirmar que el código era correcto, Bunting y Haydon lo estrangularon y desmembraron. El hecho más atroz ocurrió después, cuando Robert Wagner cortó un trozo de carne del muslo de la víctima y la asó en una barbacoa, consumiéndola él solo. El asesinato de su hermanastro sumió a Vlasáquis en una profunda crisis. Tras el arresto de sus cómplices, vivió días de angustia hasta que su propia detención le produjo un extraño alivio. Durante su primer interrogatorio, su comportamiento fue histérico y desesperado, lo que llevó a una evaluación psiquiátrica. Esta supervisión le salvó la vida, ya que en los días siguientes intentó quitársela en 2 ocasiones. Con tratamiento especializado, su condición se estabilizó y su cooperación con la investigación se volvió crucial. La investigación reveló un patrón alarmante. Varias víctimas no estaban oficialmente desaparecidas, y los crímenes se remontaban a mucho antes de lo inicialmente pensado. Ante la evidencia y la confesión de Vlasáquis, Wagner y Haydon optaron por negociar con la justicia, aportando sus propias versiones, mientras que Bunting mantuvo una negativa total. Para el 3 de junio de 1999, el equipo Diagram había identificado a las 8 víctimas de los barriles de Snowtown: Michael Gardiner, Barry Lane, Kevin Porter, Troy Udie, Frederick Brooks, Gary O'Dwyer, Elizabeth Haydon y David Johnson. Sin embargo, los restos hallados en la fosa de Salisbury North seguían sin identificar, planteando nuevas preguntas sobre el alcance total de los crímenes de este grupo. John Justin Bunting nació en 1966, hijo de Jan y Tom Bunting, en Inala, Queensland. Desde niño mostró una curiosidad natural, interesándose especialmente por la química y la física. Sin embargo, su relación con sus padres, y en particular con su madre, fue conflictiva desde una edad temprana. Jan mantenía el hogar bajo una disciplina muy estricta y rígida, una atmósfera a la que Bunting se resistió y que terminó por resentir. Incluso su propia habitación carecía de privacidad, ya que su madre entraba con frecuencia para limpiar y reorganizar a su voluntad. Su necesidad de mantener un orden impecable rayaba en lo obsesivo. La situación ilustraba una dinámica familiar donde la severidad y las demandas constantes, unidas a una frialdad emocional, impedían que el niño desarrollara un sentido de seguridad y confianza. Este distanciamiento se agravó tras un suceso traumático ocurrido cuando Bunting tenía 8 años. Durante una visita a la casa de un amigo, el hermano mayor de este ató a los 2 chicos y los ultrajó, amenazándolos cada vez que emitían algún sonido. Finalmente, Bunting fue liberado cuando el padre del agresor irrumpió en la habitación. Aturdido, el niño caminó de regreso a su casa, donde, al llegar, recibió una severa reprimenda por haber llegado tarde a la cena. Al ser interrogado por los moretones, Bunting le dijo a su madre que se había caído de la bicicleta. No resulta sorprendente que guardara silencio sobre lo ocurrido. Es común que las víctimas de abuso crean,
erróneamente, que serán culpados por lo ocurrido, una percepción que puede acentuarse en entornos de rigidez moral. Con frecuencia internalizan la idea de que el mal les ocurre como castigo por su propia maldad. Bunting no recibió ayuda alguna y sufrió en completo silencio. La dominación física y verbal combinada con la brutalidad del suceso resultó ser una carga abrumadora e inmanejable para un niño. Sumido en su propia vergüenza, el joven John Bunting vio cómo su resentimiento crecía sin tregua, fermentando en un caldo tóxico de emociones que dañó profundamente su psique. Este proceso, en su caso particular, sentaría las bases para una vida de crímenes violentos. Con el tiempo desarrolló un odio profundo hacia los hombres homosexuales y hacia quienes él consideraba pedófilos y las personas con sobrepeso. Esto último se desconoce la causa. A los 13 años, Bunting conoció a un hombre llamado Benny, quien rondaba los 40. Pese a la diferencia de edad, John depositó su confianza en él. Juntos la pareja comenzó a actuar. Bunting se situaba en esquinas de calles, haciendo señas a hombres mayores para atraerlos hacia callejones, donde Benny los esperaba para golpearlos. Esta fue su primera experiencia planificada de violencia, y no solo no la rechazó, sino que le produjo una intensa satisfacción. A los 17 años, dejó embarazada a su novia de entonces, Lisa, aunque él nunca llegó a saberlo. Tras separarse, su expareja dio a luz a una niña llamada Tammy, y ambas se marcharon a Inglaterra. Bunting nunca volvería a verlas, ni llegó a tener conocimiento de la existencia de su hija. Al cumplir los 18, con Lisa y Tammy fuera de su vida, y Benny fallecido a causa de un cáncer de garganta, Bunting decidió abandonar Queensland. No había nada que lo retuviera allí. Se trasladó a Adelaida con un amigo, donde se empleó en trabajos esporádicos mientras comenzaba a acumular una colección de armas, venenos, cuchillos y otros instrumentos de violencia. En enero de 1989, durante un curso de soldadura, conoció a una mujer llamada Verónica. En cuestión de meses, contrajeron matrimonio y se mudaron a otra zona de Adelaida. Fue allí donde Bunting entró en contacto con Robert Wagner. A medida que se conocían, descubrieron que compartían un odio homicida hacia ciertos tipos de personas, así como un profundo sustrato común de ira y crueldad. Por entonces Bunting trabajaba en un matadero cercano, donde encontraba un mórbido deleite en la muerte de ovejas y otros animales, provocando y disfrutando de su sufrimiento. Esta tendencia no era nueva en él. Tenía un historial de crueldad animal que incluía haber matado al perro de un compañero de piso durante su juventud. Wagner, por su parte, era un supremacista blanco que idolatraba a Adolf Hitler hasta el punto de poner su nombre a su propio perro. Ambos hombres también compartían una historia de abuso. Cuando se conocieron, Wagner mantenía una relación con Barry Lane, un pederasta convicto. Aquella relación había comenzado cuando Wagner tenía solo 14 años y Lane 31, siendo él, en realidad, otra de sus víctimas. James Blasakis, nacido el 24 de diciembre de 1979, vivía junto a su madre y su hermanastro en la casa de John Bunting, donde gradualmente se vio involucrado en una serie de crímenes. Con tan solo 19 años, participó activamente en la tortura y el asesinato de su propio medio hermano, Troy Jude, y también en el de David Johnson, quien era hermanastro suyo. Elizabeth Harvey, madre de James Blasakis, vivía con su familia en la casa de John Bunting en Murray Bridge. Ella tenía conocimiento de los asesinatos que se cometían y, bajo la influencia de Bunting, llegó a colaborar en uno de ellos. Mark Ray Haydon, nacido el 4 de diciembre de 1958 y socio de John Bunting, colaboró en 11 asesinatos incluyendo el de su esposa, Elizabeth Haydon. Jodi Elliott, hermana de Elizabeth Haydon, era una mujer con una capacidad intelectual limitada que había desarrollado una obsesión afectiva hacia John Bunting. Bajo su influencia,
Elliot cometió fraude al suplantar la identidad de Susan Allen, una antigua conocida de Bunting ya fallecida, para poder recibir fraudulentamente la pensión de seguridad social de esta. Su hijo, Frederick Brooks, también fue víctima del grupo y posteriormente asesinado por ellos. La investigación determinó que la primera víctima de John Bunting fue Clinton Douglas Tracy C., asesinado en agosto de 1992. Bunting, quien ya mostraba una obsesión por luchar contra homosexuales y pedófilos, consideraba a Tracy C., a quien despectivamente apodaba Happy Pants por su vestimenta y discapacidad intelectual, como un objetivo que no merecía vivir. El cuerpo de Tracy C., no identificado en su momento, fue hallado en una fosa poco profunda en Lower Light en agosto de 1994. No fue hasta el verano de 1999, a raíz de la investigación del grupo Bunting, que la antropóloga forense Jane Taylor logró identificarlo mediante una comparación de radiografías craneales. Según el testimonio posterior de Blasakis, Bunting le confesó haber cometido el asesinato en la casa de Waterloo Corner Road, golpeando a Tracy C. en la cabeza por la espalda con un martillo mientras la víctima estaba sentada en un sofá. Para deshacerse del cuerpo, Bunting recurrió a la ayuda de Robert Wagner y Barry Lane. Juntos transportaron el cadáver a Lower Light y lo enterraron junto a un árbol. Este asesinato sentó un macabro precedente y estableció un patrón de colaboración criminal. La investigación también vinculó al grupo con la posterior desaparición y asesinato de Ray Davies a principios de 1996. Ray Davies, un hombre de 26 años con discapacidad intelectual, había mantenido una relación sentimental con Susan Allen, exnovia de John Bunting, en 1993. Dicha relación terminó después de que los nietos de Allen alegaran que Davies había realizado acercamientos inapropiados hacia ellos. A pesar de la ruptura, ambos continuaron una amistad, y Davies residía en una caravana estacionada detrás de la casa de Susan. Tiempo después, Bunting confesó a James Blasakis que había asesinado a Davies. En su relato, describió cómo Elizabeth Harvey, madre de Blasakis y entonces pareja de Bunting, apuñaló a Davies en la pierna, tras lo cual Robert Wagner lo estranguló. Tras el asesinato de Ray Davies, John Bunting ideó una historia para explicar su ausencia a Susan Allen, que recordemos, vivía detrás de su casa. Le dijo que él y Robert Wagner habían dado una lección a Davies por su conducta, golpeándolo levemente y abandonándolo en un camino rural para que regresara a pie. Este engaño buscaba ganar tiempo antes de que Allen, convertida en una testigo incómoda, fuera también eliminada. Susan Allen, quien además había mantenido una relación íntima con Bunting, fue asesinada a finales de noviembre o principios de diciembre de 1996. El 3 de diciembre, Bunting y Wagner cargaron abiertamente sus pertenencias y muebles en una camioneta frente a su casa. Cuando un vecino alertó a la policía, un agente se presentó en el lugar. Bunting, con toda tranquilidad, explicó que estaban ayudando en una mudanza y proporcionó un número de teléfono para contactar a la propietaria. Al llamar, el agente habló con Elizabeth Harvey, madre de Blasakis, quien se hizo pasar por Laura Martin y confirmó la versión. Satisfecho, el policía se retiró, mientras los asesinos continuaban vaciando la casa de su víctima ya muerta. Los asesinos se apropiaron del automóvil de Allen, un Nissan Pulsar. Con la ayuda de Elizabeth Harvey, falsificaron documentos de compraventa y lograron asegurarlo. Meses después, el 18 de septiembre de 1998, el vehículo se incendió repentinamente. A pesar de lo sospechoso del incidente, Harvey reclamó y cobró el seguro, demostrando la audacia y la sorprendente impunidad con la que operaba el grupo. Paralelamente, Bunting y Wagner mantuvieron durante años la fachada de que Ray Davies seguía vivo para seguir cobrando su pensión de invalidez. Presentaron sus documentos en múltiples direcciones y retiraron regularmente el dinero de su cuenta, acumulando aproximadamente $32,000 australianos entre 1996 y abril de 1999.
En varias ocasiones, Bunting llegó a retirar fondos de las tarjetas de Davis, Susan Allen y la suya propia en cuestión de minutos, violando flagrantemente las normas bancarias sin levantar sospechas. Tras el asesinato de Ray Davis, el grupo perfeccionó y aplicó el mismo método fraudulento con Susan Allen. Entre diciembre de 1996 y mayo de 1999, John Bunting notificó repetidos cambios de domicilio de la fallecida a los servicios sociales, utilizando apartados postales y haciendo que cómplices como Elizabeth Harvey y Judy Elliott se hicieran pasar por ella en entrevistas y trámites, logrando así retirar casi $17,000 australianos de sus subsidios. La siguiente víctima fue Michael Gardiner, una mujer transgénero australiana de 19 años. Vivía en la residencia de Nicole Zurita, prima de la esposa de Wagner. Gardiner desapareció en septiembre de 1997. Poco antes, había estado jugando con los hijos de Robert Wagner en el jardín de su casa, momento en el que tapó la boca a uno de los niños. Wagner, al presenciar el incidente, reaccionó con furia. Poco después, Bunting y Wagner llevaron a Gardiner a un cobertizo en Murray Bridge, donde lo asesinaron por estrangulamiento. Durante el proceso, lo obligaron a ponerse de pie cada vez que se desplomaba. Para encubrir el crimen, los hombres organizaron un robo en la casa de la víctima, sustrayendo pertenencias de Zurita y haciéndole creer que Gardiner las había robado para financiar su cirugía de reasignación de género. El cuerpo fue ocultado en un barril dentro del mismo cobertizo y posteriormente trasladado a la bóveda de Snowtown, donde fue descubierto el 20 de mayo de 1999. Al hallarlo, presentaba un nudo corredizo de la cuerda que lo estranguló sobre su oreja derecha y le habían amputado el pie izquierdo para que el cadáver cupiera en el barril. Por otra parte, Barry Lane, de 42 años y expareja de Wagner en ese momento, era tolerado por Bunting en su círculo porque lo mantenía informado sobre las actividades de pedófilos locales. Sin embargo, después de que Lane fuera acusado de agredir a un chico de la zona, la casa que compartía con Wagner en Bingham Road fue atacada con bombas incendiarias, lo que provocó que Wagner lo abandonara. En abril de 1997, Thomas Eugenio Trevelyan, con quien Lane mantenía una relación, se mudó a vivir con él. Trevelyan reveló a Bunting que Lane lo había estado abusando. El 17 de octubre de 1997, Bunting, Wagner y el propio Trevelyan fueron a buscar a Lane. Siguiendo las órdenes de Bunting, Lane llamó por teléfono a su madre y la agredió verbalmente, mientras ella podía oír a Trevelyan al fondo indicándole qué decir. Después de informarle que se mudaba a Queensland y de romper todo contacto, colgó. A continuación, fue torturado para obtener información sobre sus cuentas bancarias, llegándole a aplastar un dedo del pie con unos alicates. Finalmente, Lane fue estrangulado. Bunting se apropió de su vehículo y comenzó a cobrar sus prestaciones sociales. El 20 de mayo de 1999, la policía encontró su cuerpo desmembrado dentro de un barril en la bóveda de Snowtown junto al de Gardiner. La atención policial sobre la desaparición de Lane convirtió a Thomas Trevelyan, su último amante y cómplice en el asesinato, en un testigo peligroso. Thomas Trevelyan era un joven de 18 años que padecía esquizofrenia paranoide, una condición que lo llevaba a creer que era un soldado y a vestir siempre uniforme militar. El 4 de noviembre de 1997, mientras el hijo de la novia de Wagner jugaba con un perro, Trevelyan comenzó a perseguir al niño con un cuchillo, con la intención de matarlo. Fue detenido a tiempo. Esto le dio a Bunting la excusa perfecta para eliminarlo. Ese mismo día, Bunting comentó a los otros que Trevelyan estaba perdiendo la cabeza y se había convertido en una carga. Al día siguiente, 5 de noviembre, Bunting y Wagner lo llevaron a Kersbrook, en las colinas de Adelaida. Allí lo obligaron a ponerse de pie sobre una caja. Le colocaron una soga al cuello y lo ahorcaron. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente colgado de un árbol en Humbug Scrub.
Dado su historial de intentos de quitarse la vida, el forense determinó inicialmente que esta vez Trevelyan lo había logrado. La siguiente víctima fue Gavin Porter, un hombre de 29 años amigo de James Blasakis. Padecía esquizofrenia diagnosticada y había permanecido muchos años en instituciones mentales. Tras el fallecimiento de su madre, se trasladó desde Victoria a Adelaida en 1997, donde conoció a Blasakis y fue a vivir con él. Ambos compartían una adicción a la heroína. A finales de ese mismo año, cuando John Bunting, Elizabeth Harvey y sus hijos, entre ellos Blasakis, se mudaron a Murray Bridge, Porter también se instaló con ellos. Bunting lo consideraba un desperdicio, que ya no merecía seguir vivo. En abril de 1998, Bunting y Wagner lo estrangularon, principalmente para apoderarse de su pensión. Su cuerpo fue guardado en un barril, y el grupo, en una muestra de audacia, logró que se reanudaran sus pagos sociales suplantándolo en persona ante las autoridades. Tras un periodo de inactividad, el grupo, impulsado por la creciente sed de violencia de John Bunting, asesinó a Troy Jude a fines de agosto de 1998. En septiembre de 1998, la víctima fue Frederick Brooks, sobrino de Elizabeth Haydon. La siguiente víctima fue Gary O'Dwyer, un hombre discapacitado asesinado entre octubre y noviembre de 1998. El asesinato de Elizabeth Haydon en noviembre de 1998 fue el punto de ruptura que desencadenó la investigación policial que finalmente desmanteló la red criminal de John Bunting. Los motivos de su homicidio fueron múltiples y revelaron la dinámica de poder dentro del grupo. Elizabeth estaba al tanto de la existencia de los barriles con restos humanos almacenados en su garaje, cuyo fuerte olor e incluso un derrame de sangre le resultaban inadmisibles. Ella presionaba constantemente a su esposo Mark Haydon para que los removiera, lo que ponía en riesgo la seguridad del grupo. Existía una aversión mutua y manifiesta. Elizabeth desaprobaba la relación íntima que Bunting mantenía con su hermana Jodie Elliott. Además, su influencia había logrado que Mark Haydon se volviera más independiente de Bunting por un tiempo, debilitando el control del líder sobre uno de sus cómplices. Para Bunting, Elizabeth representaba un eslabón débil, una testigo incómoda que podía desestabilizar la estructura del grupo con sus demandas y su influencia sobre Mark. En sus conversaciones, Bunting comenzó a referirse a ella con el eufemismo de enviarla a tratamiento, claramente significando su eliminación. El crimen se ejecutó con el mismo modus operandi ritualizado que el grupo había perfeccionado. Se urdió un plan para alejar a Jodie Elliott de la casa, haciéndole creer que ella y Mark saldrían para que Bunting y Elizabeth prepararan una fiesta sorpresa. Una vez a solas con Elizabeth, Bunting y Robert Wagner la asesinaron en el baño. Antes de morir, la obligaron a grabar frases fragmentadas e insultos dirigidos a sus familiares, su hermana Jodie, su esposo Mark y su hermano, que luego editaron para crear un mensaje en su contestador telefónico y simular que estaba viva y enfadada. Se continuó el engaño hacia Jodie y los demás, difundiendo rumores de que Elizabeth había huido tras robar dinero. Mark Haydon participó activamente en esta farsa. El asesinato de David Johnson en mayo de 1999 fue el último cometido por el grupo y demostró su arrogancia y su metodología depurada, pero también la creciente desesperación por encubrir sus actos. Aunque la policía interceptó llamadas telefónicas de los asesinos esa noche, no comprendió la urgencia de la situación ni actuó a tiempo para prevenir el crimen. La investigación del equipo Diagram concluyó que la perdición del grupo no fue solo la persistencia del hermano de Elizabeth, Garion Sinclair, en denunciar su desaparición, sino también la irracional compulsión de Bunting de conservar los cuerpos de sus víctimas como trofeos, un acto de arrogancia extrema que los llevó directamente a la cárcel. La evidencia física fue abrumadora. ADN de las víctimas en guantes, herramientas y objetos personales, grabaciones de audio forzadas, documentos falsificados y el vehículo de Elizabeth Haydon en la escena.
A pesar de la notable incompetencia demostrada por los asesinos al conservar pruebas, el trabajo policial operativo y de vigilancia fue criticado por graves fallas, como perder de vista a los sospechosos e ignorar llamadas telefónicas incriminatorias. El juicio de Bunting y Wagner duró casi 12 meses, el más largo en la historia de Australia del Sur. En diciembre de 2003, John Bunting fue declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a 11 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Al escuchar su sentencia, Bunting se puso de pie y declaró: "Los pedófilos estaban haciendo cosas terribles. Las autoridades no hacían nada al respecto. Decidí actuar. Actué. Gracias". Robert Wagner fue declarado culpable de 10 asesinatos y recibió la misma pena de cadena perpetua sin libertad condicional. Mark Haydon fue condenado a 25 años de prisión por complicidad, encubrimiento y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2024, Haydon obtuvo la libertad condicional, tras el reconocimiento de su excelente comportamiento en prisión por parte de las autoridades. Fue liberado en abril y residía en el Centro de Preliminares de Adelaida en Northfield, como parte de las condiciones de su libertad condicional. Salió del centro en mayo de 2024. James Blasakis se declaró culpable de 4 asesinatos en 2001 y fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, con un período mínimo de 26 años. En agosto de 2025, Blasakis obtuvo la libertad condicional tras 26 años de prisión. El caso Snowtown dejó una huella imborrable en Australia, exponiendo fallos sistémicos en los servicios sociales y la vigilancia policial, además de la perturbadora psicología de sus perpetradores. La localidad de Snowtown, a pesar de los debates, conservó su nombre, y la antigua propiedad donde se encontraron los cuerpos, convertido en un siniestro punto de interés, simboliza uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia criminal australiana. El 19 de mayo de 2011 se estrenó en Australia la película Snowtown, también conocida como The Snowtown Murders, basada en los asesinatos. Los asesinatos de Snowtown no pueden entenderse como la obra de un simple grupo de delincuentes oportunistas, sino como la cristalización de una estructura homicida organizada en torno a una figura dominante: John Justin Bunting. El núcleo del grupo funciona como una secta criminal informal, cohesionada por el miedo, la dependencia emocional, la ideología distorsionada y el beneficio material, pero impulsada fundamentalmente por la psicopatología del líder. John Bunting encarna el arquetipo del asesino serial organizado con rasgos psicopáticos severos. Su historia vital muestra una combinación clásica: una infancia marcada por control rígido, frialdad emocional, humillación constante y un trauma sexual temprano no procesado. El abuso sufrido a los 8 años, seguido de la invalidación absoluta por parte de su madre, no solo fracturó su desarrollo emocional, sino que reconfiguró su percepción del mundo en términos de dominación, humillación y venganza. La ausencia total de contención permitió que la vergüenza se transformara en odio proyectado hacia colectivos simbólicos: homosexuales, pedófilos, personas con discapacidad, que, en su mente, representaban al agresor original. Este mecanismo de desplazamiento es central. Bunting no mata para limpiar la sociedad, como él mismo afirmaba, sino para recrear una fantasía de control absoluto sobre figuras que condensan su trauma. El sadismo que impregna los asesinatos, tortura prolongada, humillación verbal, grabaciones forzadas, manipulación post-mortem de los cuerpos, revela que el objetivo no es solo eliminar a la víctima, sino degradarla y apropiarse de ella psicológicamente. La conservación de los cadáveres en barriles no es un simple error logístico, responde a una lógica de trofeo. Mantener los cuerpos cerca prolonga el vínculo de poder, reafirma su omnipotencia y alimenta su fantasía narcisista. Desde el punto de vista psicopatológico, Bunting presenta un trastorno de personalidad antisocial severo, con rasgos psicopáticos marcados, ausencia de empatía,
manipulación instrumental, mentira patológica, incapacidad de remordimiento y una notable capacidad para el engaño social. A esto se suman elementos paranoides y una ideación obsesiva rígida, casi delirante, en torno a su cruzada moral. No se trata de psicosis franca, sino de una construcción ideológica egosintónica que legitima la violencia y la convierte en deber moral. Robert Wagner funciona como el principal coautor y facilitador. Su perfil revela una personalidad igualmente antisocial, pero menos dominante y más dependiente. A diferencia de Bunting, Wagner no parece impulsado por una ideología estructurada, sino por una combinación de resentimiento, odio internalizado, avaricia y una marcada desensibilización a la violencia. Su historia de abuso y su adhesión al supremacismo blanco sugieren una identidad frágil, compensada mediante la adopción de discursos extremistas que le permiten externalizar su rabia. Wagner no lidera, pero ejecuta con entusiasmo. La mutilación del cadáver de David Johnson y el acto de canibalismo simbólico constituyen una escalada que indica pérdida total de inhibiciones y una fusión completa con la lógica sádica del grupo. Mark Haydon representa el perfil del cómplice pasivo y criminalizado progresivamente. No emerge como un sádico primario, sino como un individuo dependiente, con baja asertividad y fuerte necesidad de pertenencia. Su conducta encaja con sujetos que no inician la violencia, pero que la normalizan gradualmente hasta convertirse en partícipes activos. La tolerancia inicial a los barriles en su garaje marca el punto de no retorno. A partir de ahí, el miedo, la conveniencia económica y la presión del grupo erosionan cualquier freno moral residual. El asesinato de su esposa, Elizabeth Haydon, no solo responde a la lógica instrumental del grupo, sino que simboliza su rendición definitiva ante la autoridad de Bunting. James Blasakis constituye el ejemplo paradigmático de captación y sometimiento psicológico. Joven, vulnerable, con antecedentes de abuso y dependencia emocional, es moldeado por Bunting mediante una mezcla de validación, terror y manipulación moral. Su participación en el asesinato de sus propios medio hermanos revela un grado extremo de disociación y coerción psicológica. A diferencia de los otros miembros, Blasakis sí muestra colapso emocional posterior, intentos de suicidio y una culpa que, aunque tardía, sugiere una estructura psíquica menos psicopática y más traumática. En términos clínicos, su perfil se aproxima a un trastorno de estrés postraumático complejo, combinado con rasgos dependientes, más que a una psicopatía plena. El grupo, en su conjunto, evoluciona desde una violencia ideológicamente justificada hacia una criminalidad instrumental y ritualizada. El patrón se estandariza: selección de víctimas vulnerables, aislamiento, tortura para obtener beneficios económicos, asesinato por estrangulamiento, desmembramiento y fraude sistemático. Esta repetición indica planificación, aprendizaje criminal y una clara sensación de impunidad. La ideología inicial funciona como racionalización, pero con el tiempo queda subordinada al placer sádico y al beneficio material. Snowtown no es solo un caso de asesinos múltiples, sino un ejemplo extremo de cómo una personalidad psicopática dominante puede construir un microcosmos criminal en contextos de marginalidad social, fallos institucionales y ausencia de supervisión. La verdadera firma de Bunting no está únicamente en los barriles, sino en la transformación de personas ordinarias en extensiones de su violencia. En última instancia, el caso Snowtown confirma una de las premisas centrales del análisis conductual. El asesino serial no nace en el vacío. Se forma en la intersección entre trauma temprano, distorsión cognitiva, oportunidades ambientales y una estructura de personalidad incapaz de sentir culpa. Cuando estas variables convergen, el resultado no es solo la muerte de las víctimas directas, sino la corrosión moral de todo aquel que queda atrapado en la órbita del depredador principal. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos en serie, te dejo las siguientes listas de reproducción para que continúes haciendo maratón.
No olvides suscribirte si acaso no lo estás, comentar, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en la próxima.